¿En qué engaño caíste que aún te da pena contarlo? Historia 1. Cuando tenía 12 años, alguien me llamó y me dijo que había ganado un sorteo para obtener un scooter Razor. Como no recordaba haber participado en ningún sorteo, claro que dudé que fuera verdad. Pero él insistió que solo tenía que llevar una tostadora al supermercado para comprobar que era yo. Le rogué a mi mamá que me llevara a la tienda y, aunque no le quise decir por qué, al final aceptó. Cuando me subí al carro con la tostadora en mano, ella me miró, cerró los ojos por un par de segundos y luego me llevó al supermercado sin decir nada más. En el servicio al cliente seguro no esperaban que alguien se acercara y dijera: vengo por mi scooter, aquí está mi tostadora. Maldita sea, era 1 de abril, una broma pesada. Historia 2. En el 2006 estaba navegando en internet cuando vi un anuncio en banner que decía: ¿quién es Benjamin Stowe? Me dio curiosidad y le di clic, lo que me llevó a un sitio web con una historia bastante interesante. Resulta que un tipo había encontrado una pintura de 1913 que mostraba círculos en los cultivos y estaba tratando de averiguar más sobre ella y, en especial, sobre su último propietario, Benjamin Stowe. Me encantan los misterios sin resolver, así que eso me atrapó de inmediato. Me metí de lleno en el foro de discusión del sitio y comencé a aprender todo lo que la gente ya había descubierto. Durante toda esa semana estuve obsesionado con esa página y el misterio, tanto que hasta durante mis tiempos libres en la escuela terminaba revisándolo. Al final encontraron a Benjamin Stowe y el enigma se resolvió. Pero resultó que todo era parte de una campaña de marketing de General Motors, nada era real. Eso sí, me enviaron una impresión de la pintura, con una lista al pie donde aparecían todos los que estuvimos participando activamente en los foros, incluido yo. Historia 3. En 1978, mucho antes del internet, escuché en varias estaciones de radio de Los Ángeles una noticia sobre una agencia de viajes que tenía los derechos exclusivos para vender boletos al espacio. La historia sonaba tan creíble que casi podía sentir que iba a suceder de verdad. Decían que para 1983, la NASA ayudaría a financiar algunos de sus programas ofreciéndole viajes espaciales limitados a ciudadanos comunes. El costo total sería apenas de $10,000. Pero como el cupo era muy reducido, solo podían reservar 100 pasajeros con un pequeño anticipo de $2,500 para asegurar el lugar. Las condiciones eran muy estrictas. Tenías que ser ciudadano estadounidense, no fumar ni tener antecedentes penales, pasar un examen físico para descartar problemas cardíacos, pagar el resto del dinero un año antes del viaje, estar dispuesto a orinar en un tubo, usar pañales especiales y comer comida de astronauta durante todo un día, entre muchas otras cosas. Explicaban que si no pasabas el examen médico, no te cobrarían el precio completo del boleto, pero el depósito no se reembolsaba por los gastos médicos y verificaciones que hacían a todos los pasajeros. Describían el vuelo como algo de rutina y corto, solo entre 8 y 12 horas, asumiendo que no hubiera problemas. Pero las preparaciones incluían 3 días de entrenamiento especial en el centro de comando de vuelo en Pasadena. Para darle aún más credibilidad decían que debías firmar un documento para liberar de toda responsabilidad a la NASA y sus contratistas en caso de accidente. Yo estaba más que emocionado con la idea. Siempre he sido un apasionado de la ciencia y fanático de la NASA, así que apenas escuché esa noticia, me detuve a un lado en el Boulevard Santa Mónica, encontré una cabina telefónica. Sí, en 1978 eso era lo normal y marqué el número. Una mujer amable contestó y tomó mi pago con tarjeta de crédito por esos $2,500 para reservar mi lugar. Ella no pudo responder muchas de mis dudas técnicas sobre los trajes espaciales talla única, porque esto es muy diferente a nuestro trabajo normal en viajes. Pero igual, ahí le dejé el dinero. Me sentía como uno de los primeros afortunados y hasta llamé a mis amigos para presumir. Pero solo 4 días después, PBS lanzó un nuevo reporte sobre la última estafa en la industria de viajes, explicando cómo docenas de personas habían caído pagando por un viaje espacial que jamás sucedería. Resultó que la agencia de viajes estaba montada en un país extranjero solo para estafar, usando números telefónicos 800 gratuitos que en realidad eran 900 pagados, disfrazados con trucos electrónicos que en ese entonces eran tecnología avanzada. La verdad, el dinero no me dolió tanto. Me destrozó darme cuenta que aquel sueño de viajar al espacio nunca se haría realidad y, aún peor, que mis amigos supieran que fui un ingenuo total. Historia 4. Me encontré con mi hermana en Nueva Orleans y mientras caminábamos tambaleándonos por la famosa Bourbon Street, un tipo me hizo un comentario sobre mis zapatos. Le di las gracias y de repente me pregunta si quería que me los limpiara.
Yo le dije que no, pensando que al rato iban a ensuciarse de nuevo esa misma noche. Entonces él me propone un trato. Si adivino de dónde son estos zapatos, me pagas $10 por limpiártelos. Pero si me equivoco, yo los limpio gratis. En ese momento, con la copa encima, no dudé ni un segundo y acepté. Pensé, no hay forma de que pueda saber de dónde venimos, ¿verdad? Y él, con toda seguridad, me dice, los tienes puestos en los pies. Historia 5. No fui yo, pero sí una familiar muy cercana cuenta eso. Ella no paraba de hablar de su nuevo novio que había conocido. Decía lo guapísimo que era y lo buen chico que parecía. No hacía más que contarme cosas sobre él. Un día, le manda por correo a mi esposa una foto del tipo. Yo solo vi la imagen un instante y supe al instante que era una estafa. El hombre parecía un marín estadounidense de verdad. La foto parecía sacada de una revista, en serio. Me puse a hacer una búsqueda inversa y la imagen aparecía en montones de páginas relacionadas con estafadores de Ghana, Nigeria y otros lugares similares. Se lo mostré a mi esposa, que casi muere de la vergüenza por ella. Pero ella no quería ser la mala que arruinara ese sueño. Al final se descubrió que el tipo estaba pidiendo dinero. Ahí fue cuando yo intercedí y acabé con todo ese asunto de inmediato. Historia 6. Cuando tenía como 13 años, en los primeros días del juego EverQuest original, recibí un mensaje de alguien que me decía que siempre había querido tener un personaje rogue y que estaba dispuesto a intercambiar cuentas conmigo. Resulta que esa persona tenía un personaje al máximo nivel, mientras que mi rogue apenas estaba a la mitad. Me puse súper emocionado y terminamos intercambiando las contraseñas. Así que entré con esa cuenta nueva y genial, que ya estaba al máximo nivel, jugué un rato, y de repente me desconectaron. Intenté entrar otra vez pero, oh sorpresa, la contraseña había sido cambiada. Ahí entendí que seguramente era un tipo mala onda y que yo había sido demasiado ingenuo. Decidí escribirle a EverQuest para recuperar mi cuenta original. Pero antes vi que me había llegado un correo nuevo. Era un aviso diciendo que alguien había agregado una dirección de email nueva a mi cuenta antigua. Claro, esa debía ser el correo de ese tipo mala onda. Pero, para su mala suerte, ese sujeto era un completo tonto. Usaba la misma contraseña para todo. La contraseña que él me había dado para su cuenta también me dejó entrar a su correo. Sin pensarlo, pedí cambiar la contraseña de mi cuenta original y eso envió un mensaje de confirmación a la dirección de correo de ese tipo. Mensaje que abrí y confirmé sin dudar. Y para rematar, apunté su correo a todas las suscripciones de boletines súper molestos y de temas bien asquerosos y raros que pude encontrar. A pesar de todo, le dejé su cuenta original, porque yo acababa de vivir el trauma de pensar que había perdido todo lo que había logrado y no quería hacerle lo mismo a nadie, sin importar que intentara robar mi cuenta. Historia 7. Un día, un tipo se me acercó pidiendo dinero para gasolina. Tenía toda una historia armada sobre a dónde intentaba ir, bla, bla, bla. No parecía estar en situación de calle ni nada por el estilo, porque definitivamente tenía un carro y solo me pidió 1 o 2 pesos, así que, la verdad, estaba teniendo un buen día y aunque sospechaba que probablemente me estaba contando un cuento, no tenía ganas de ser desconfiado. Saqué mi billetera y lo único que tenía era un billete de 5, así que dije, ¿qué diablos? Y le di los 5. 2 semanas después, el mismo tipo se me acerca otra vez con la misma historia. Literalmente, la misma, exacta, mismísima. Me eché a reír en su cara y le dije que ya había intentado ese truco conmigo antes y que necesitaba mejorar su estrategia. Él insistía en que nunca me había visto, que jamás me había pedido dinero. Entonces saqué mi truco raro y le recité toda la conversación anterior palabra por palabra. Se quedó callado y se fue. Pero bueno, al final el primer día se llevó sus 5 pesos, así que supongo que ganó esta vez. Historia 8. En mi primer campamento y competencia de Boy Scouts, llegamos a una estación donde te cronometraban para ver cuánto tardabas en encender un fuego y poner a hervir una olla pequeña con agua y jabón para platos. En un momento, el líder de mi patrulla exclamó, «Maldición, necesitamos un movedor de humo zurdo». Boyac, ve a la mesa de los jueces y pregunta si tienen uno. Así que me acerqué y les pedí eso. Y estos jueces, que eran hombres adultos y líderes de distintos grupos, me miraron directo a los ojos y me dijeron, «Lo siento, un scout debe estar preparado. Ustedes deberían tener uno. Vamos a descontarles puntos por eso». Sentí que el corazón se me hundió en el estómago porque pensé que acababa de arruinar la competencia para nosotros. Y cuando me di la vuelta, vi a mi patrulla riéndose a carcajadas de mí porque los movedores de humo zurdos no existen. ¿Por qué habrías de necesitar algo así?
Entonces volteé hacia los jueces y ellos también estaban riéndose. Uno incluso me preguntó, al pasar cerca de él más tarde en el día, si había logrado encontrar uno. Ahora es una historia divertida y, cuando crecí, hice lo mismo con los chicos nuevos porque es una broma inocente. Pero, de verdad, me sentí como un completo idiota durante un par de días después de eso. Historia 9. ¿Conoces esos rumores falsos que circulan en internet y Facebook sobre la desaparición de celebridades? Esos que parecen medio creíbles porque mencionan la hora y fecha del supuesto suceso sin mayores detalles. Y todo con un tono muy frío y distante. Bueno, hace un par de años caí en uno de esos cuando apareció la noticia de que Rupert Grint había partido de este mundo. Decir que me afectó hasta descubrir que era falso sería quedarse corto. Para empezar, déjame aclarar que soy un fanático de Harry Potter. Crecí viendo las películas incluso antes de leer los libros, ya sé, una herejía. Yaja. Y aunque suene un poco raro, creo que muchos fans sentimos que los niños que actuaron en esas películas son como nuestros amigos, compañeros de clase o incluso familia. Sobre todo Daniel Radcliffe, Emma Watson y Rupert Grint. Muchos crecimos casi al ritmo de ellos con cada película que salía. Y terminamos desarrollando una conexión emocional con ellos. No sé, aunque parezca tonto, los vimos crecer y es como si fueran nuestros, ¿me entiendes? Es imposible no quererlos y preocuparse por ellos. Ese día estaba platicando con una amiga que justo había entrado a Facebook y había visto la noticia el rumor falso. Pero ella no sabía que era mentira. Me dijo, ay no, qué triste. ¿Viste que Rupert Grint se fue? Y yo estaba como, no, por favor no digas eso. Estuve unos 5 minutos enteros en shock, tratando de agarrar mi laptop para buscar y confirmar que todo era un engaño. En serio, esos 5 minutos se sintieron como una tortura emocional. Sentí una tristeza tan intensa que hasta da pena admitirlo. Era como no saber si un amigo muy querido o un hermano había dejado este mundo. Y no saber si debía llorar o vomitar hasta que pude buscar en internet y confirmar que él seguía aquí, que todo era falso. Esa sensación de angustia en el estómago fue horrible, pero el alivio cuando supe que estaba bien fue inmenso. Normalmente no soy de llorar por personas que nunca he conocido, pero rayos. Los chicos de Harry Potter son simplemente adorables para todos los que amamos esas películas, y si algo les pasara, dolería de una manera casi absurda. Ya lo he dicho antes y lo vuelvo a decir. Me encantaría darle un puñetazo a esos que inventan estas noticias falsas, que se pudran de verdad. Historia 10. Dios, la verdad es que no me siento nada orgulloso de esto. Soy neoyorquino de nacimiento y debería haberlo sabido mucho mejor. Estaba en una estación del metro en Brooklyn cuando un chico se me acercó con una lista de equipo deportivo y uniformes que estaba tratando de recaudar para su escuela. Había otros 2 jóvenes con él, todos vistiendo camisetas del colegio. Yo tenía mucha prisa, pero todo parecía bastante legítimo como para darle un par de dólares. Por un momento sentí una ligera duda al ver la hoja. Parecía hecha con prisa, como si alguien la hubiera impreso desde Word con una impresora de mala calidad. Pero bueno, tal vez la escuela realmente estuviera pasando por dificultades. Le dije que le daría $5, aunque solo tenía un billete de 10. Él me dijo que no había problema, que tenía cambio. Metió la mano en el bolsillo, sacó un 5, yo le di el 10 y la transacción terminó ahí. Al irme, me gritó si quería que rompiera billetes más grandes para dar una donación mayor, pero yo simplemente le hice un gesto para que no. Hacía bastante calor, y unos minutos después paré en una tienda para comprar un té helado. Dejé un billete de $5 sobre el mostrador, y el cajero lo miró por no más de 3 segundos y me preguntó, ¿qué es esta porquería? Resultó que ese billete era una falsificación tan mala que hasta un niño la hubiera detectado. Maldita sea, ¿cómo pude ser tan ingenuo? Historia 11. En 2011 vendí mi MacBook en eBay. La publiqué, me fui a dormir y a la mañana siguiente la mejor oferta ya estaba en $1,200. Me emocioné un montón. Cuando terminó la subasta, recibí un correo de PayPal que parecía súper oficial, diciendo que el dinero estaba en mi cuenta. Sin pensarlo, envié la computadora a Sudáfrica. Ahí es cuando deberían haberme sonado las alarmas. Literalmente, 2 horas después de haberla enviado, recibí otro correo de eBay advirtiendo que el comprador era un estafador y que el mensaje de PayPal era falso. Con suerte, logré rastrearlo hasta China usando la función encontrar mi MacBook, pero ya era demasiado tarde. Historia 12. A mediados de 2011, estaba viendo mucho contenido conspirativo sobre el fin del mundo en 2012 y la verdad, casi empiezo a creérmelo.
Una noche, mientras veía la tele con mi hermano, pusieron un comercial y a pesar de que busqué por todos lados después, no lo encontré, así que aquí te lo dejo sin pruebas sobre unas bóvedas o arcas que estaban construyendo. En el anuncio mencionaban que en su sitio web había una lotería para ganar un lugar en esa bóveda, para ti y toda tu familia. Ni lo pensé, me lancé directo a la página porque, ¿qué carajos? Si viene el apocalipsis quiero sobrevivir. Inscribí a toda mi familia en esa lotería y empecé a explorar el resto del sitio. Y fue ahí cuando leí sobre un autor y vi su foto. John Cusack en persona, ¿no manches? En ese momento entendí que me habían engañado totalmente los que hicieron el marketing de la película 2012, me la habían metido doblada. Historia 13. Una vez caí en la clásica estafa de se me acabó la gasolina justo en la gasolinera. Solo necesito unos cuantos pesos para llenarla. No sé cómo fue que me creí ese cuento, porque estaba en el centro de Seattle y no hay ninguna gasolinera cerca. Sin embargo, le di $10 por buena onda, porque de verdad me dio pena y yo he estado en esa situación antes. Al día siguiente, de nuevo en el centro, ¿qué crees? El muy descarado se me acerca con la misma mentira. Sin acordarse que yo justo le había ayudado el día anterior. Lo enfrenté y de inmediato se dio la vuelta y se fue corriendo, pero yo no lo dejé ir tan fácil. Me puse todo dramático, al estilo Family Guy. Oye gente, este tipo es un gran fraude. Lo seguí un buen rato y cada vez que él intentaba acercarse a alguien, yo les advertía al grito que los estaban queriendo engañar. Historia 14. Estaba comprándole a mi novia un bolso para Navidad cuando, de la nada, recibí un mensaje que decía algo como, bolsos Michael Kors baratos, y yo pensé, vaya, qué coincidencia tan rara, así que decidí comprarlo. Apenas salieron $100 de mi cuenta y eso fue rapidísimo. Me di cuenta de que me había equivocado terriblemente. Pero, por suerte, esta historia tiene un final feliz. Como el bolso venía desde China, se tardó una eternidad en llegar. En cuanto me di cuenta, intenté cancelar el pedido, pero no había forma de hacerlo. Así que llamé a mi banco y pedí que detuvieran el pago porque sinceramente no creía que fuera a llegar, y así fue, recuperé mi dinero. La mejor parte, como 6 semanas después el bolso apareció en mi buzón, así que punto para la libertad. Historia 15. Cuando tenía unos 10 años, mi papá me sentó a hablar serio conmigo. Me dijo que cuando cumpliera 13 años, me iba a convertir en hombre lobo. Me explicó que todos los hombres de nuestra familia eran así y que no había nada de qué preocuparse. Lo dijo con mucha calma, como si fuera algo normal, y me aseguró que me cuidarían y estarían atentos para protegerme. Durante 2 años mantuvo esa historia, volviéndola a mencionar 1 o 2 veces cada pocos meses, casi siempre cuando estábamos en viajes largos o de paseo. Cuando finalmente me confesó que todo era broma. Fingí que ya lo sospechaba desde antes, pero la verdad es que me sentí bastante afectado y muy avergonzado. Historia 16. El año antes de comenzar la universidad me la pasé solicitando becas y ayudas para la escuela. Justo en el verano antes de ir, cuando recién cumplía 18 años y aún era un poco ingenuo, recibí una llamada de una mujer que me dijo que había ganado una beca gubernamental de $25.000. Esto fue en domingo por la mañana, para que tenga una idea. Ella solo necesitaba la información de mi cuenta bancaria para transferirme el dinero directamente. Emocionado, le di todos los datos sin pensarlo mucho. Pero después de colgar, algo me hizo sentir que no estaba bien. Le pregunté a mi papá si eso podía ser real. Y él se horrorizó de que me hubiera pasado y que hubiera caído en esa trampa. A la mañana siguiente fui al banco. Cerré esa cuenta y abrí una nueva, más precavido y un poco más sabio. Por suerte, hasta ese momento no habían logrado sacar nada de dinero. Historia 17. Algo parecido, pero en esta historia yo fui el único que no cayó en la trampa. Hace mucho, en la secundaria, los maestros querían que aprendiéramos a pensar críticamente sobre lo que vemos o leemos en internet. Entonces, sin que supiéramos nada, nos llevaron a la biblioteca. Ahí la bibliotecaria nos dijo que la escuela estaba considerando invertir en tecnologías ecológicas y que quería que revisáramos algunos productos para conocer la opinión de los alumnos. El primer producto fue un sitio web que anunciaba agua deshidratada. De inmediato supe que era falso, una broma o algo por el estilo. Pero todos los demás estaban impresionados con los beneficios que ofrecía comparado con el agua del grifo, y lo barato que era. Me volteé hacia el chico que estaba a mi lado y le dije, eso no es agua. No me creyó y empezó a burlarse. Saqué un libro y me hice a un lado sin hacer caso. Después de unos 20 minutos, nos preguntaron si creíamos que la escuela debería invertir en agua deshidratada. La votación quedó alrededor de 30-1 a favor. Me pidieron que dijera mi opinión y expliqué.
Es agua que no es agua hasta que le agregan agua. Están vendiendo botellas vacías o algo así. La gente a mi alrededor quedó totalmente sorprendida. Y de inmediato varios cambiaron su voto cuando la maestra comenzó a hablar sobre la importancia de buscar fuentes adicionales y pensar con cabeza fría. Me queda la duda de qué habría pasado si las clases que no eran de honor se enfrentaran al mismo reto. Por cierto, esto fue en 8º grado en Carolina del Sur, por si les interesa. Historia 18. No soy yo misma, pero cada año le organizo una fiesta sorpresa de cumpleaños a mi novio. Los primeros 2 años fueron bastante simples. La primera vez no lo esperaba, y la segunda ni siquiera pensó que lo haría 2 años seguidos. Para el tercer año, empecé a dejar pistas sutiles como si estuviera planeando algo en casa después del trabajo, pero en realidad ya tenía todo listo en la oficina, trabajábamos juntos en ese momento. En el 4º año, él ya andaba atento, así que tuve que ingeniármelas para engañarlo de verdad. Empecé mi mentira con una semana de anticipación, fingiendo que tenía neumonía. La noche antes de su cumpleaños lo llamé para decirle que necesitaba ir al hospital. Y él corrió a casa directo a una gran sorpresa. Después me pidió que prometiera que jamás volvería a usar la excusa de estar enferma. Este año le he estado diciendo que ya no haré más sorpresas, claro que no me cree, y no debería hacerlo. He preparado la mejor fiesta hasta ahora, y él va a caer justo como espero. Historia 19. Había una especie de test para detectar tetrocronía que consistía en una imagen con un gráfico de arcoíris. La idea era contar cuántos colores diferentes podías distinguir. Y si pasabas de unos 24, entonces supuestamente eras tetrocromático. Me tomó más tiempo del que quisiera admitir darme cuenta de algo. Espera un momento, esta pantalla es tricomática, así que aunque yo fuera tetrocromático, esta prueba no me diría nada. Y para rematar, hay 2 cosas que lo hicieron aún peor. Primero, que esto pasó hace apenas unos días, así que ni siquiera podía echar mano de la excusa de ser un niño ingenuo. Y segundo, que justo acababa de preguntar por Skype a mi novia que sí es tetrocromática. Si me veía muy diferente en persona en comparación con cómo me veo en una pantalla tricomática. Historia 20. Una vez llegué a casa ebrio y mis amigos estaban viendo una película. No tenía ni idea de cuál era, pero había un grupo de personas atrapadas en lo que parecía un faro, y un hombre las tenía aterrorizadas. Mis amigos me dijeron que se llamaba Faro 3, y que ese hombre las castigaba porque habían invadido su territorio. Yo me lo creí por completo. Aunque la situación se fue tornando cada vez más inquietante, y comenzaron a inmovilizar a la gente, uniendo sus bocas con sus espaldas de forma grotesca, yo seguía sin dudar de la historia. En un momento incluso comenté, vaya, este tipo sí que está obsesionado con su faro. Cuando finalmente empezaron a aparecer los créditos y vi que nombraban personajes como Cien Pies Humano 1-7 y otros detalles extraños, todavía mantenía la ilusión. Al final revelaron que era claramente una de esas películas del Cien Pies Humano. Ahí sí que los maldije a todos y me odié a mí mismo por no haberlo comprendido antes. ¡Malditos! Historia 21. Me inscribí en un sorteo para ganar un crucero gratis en un stand de un festival local. 3 semanas después, recibí una llamada de Holiday Cruise Lines para decirme que había ganado. No lo podía creer. Un crucero a las Bahamas, boletos para Disney World en Florida, transporte incluido, comidas, todo el paquete completo. Normalmente, habría desconfiado de algo así, pero como realmente había participado en ese sorteo, pensé que era legítimo. Pero luego me pidieron un depósito de $298 por persona como tarifa de registro. Traté de buscar más información en mi teléfono, pero estaba casi sin batería y no podía moverme mucho porque lo tenía conectado a cargar. Una tormenta perfecta. Sin embargo, todo parecía real, así que pensé, por un crucero de 13 días todo pagado y $600 para 2 personas está bastante bien, así que hice el pago. Resulta que la forma en que esta compañía ofrece cruceros tan baratos es que trabajan con empresas que venden tiempos compartidos. Al llegar tienes que escuchar una presentación obligatoria. Algunos dicen que dura 1 hora, otros que hasta 5. He leído que hay gente que llega un poco tarde y pierde el inicio de la charla. Y les dicen que perdieron la habitación y los boletos y que se busquen cómo regresar a casa. Además, los boletos para Disney no están incluidos. El tipo por teléfono solo resaltó que el viaje incluye una estancia en Orlando, que es donde está Disney. Me tocó a mí no haber preguntado bien. En resumen, todavía no he usado el paquete y tengo 1 año y medio desde la compra para aprovecharlo, ya casi llevo 1 año.
El crucero parece ser legítimo, pero te hacen pasar por 1000 cosas y te confunden cada paso. La empresa nunca rompió ninguna promesa, pero por todo el estrés que genera, yo recomendaría mejor comprar un crucero en una línea confiable y no darle chance a estos sinvergüenzas de estafar a la gente. Gasté $600 en un crucero vacaciones que gané y tengo que lidiar con un montón de problemas si quiero usarlo de verdad. Historia 22. En 1981, con casi 20 años, estaba de viaje en Nueva York. Me hospedaba en un hotel cerca de Times Square, desde donde, a través de una ventana empañada, alcanzaba a distinguir un letrero de neón solitario que prometía espectáculos íntimos en vivo. La recepción era un pequeño cubículo resguardado tras un vidrio reforzado. Durante toda la noche, personajes sin rumbo cruzaban los pasillos, llamando a puertas, buscando a hombres con nombres como Ralph o Mike. Yo me refugiaba en la débil luz intermitente, preguntándome si lograría ver el amanecer. Una noche bajé a Times Square, ese cruce oscuro que olía a orina añeja y al polvo quemado de frenos. Allí, un hombre negro, alto como un jugador de baloncesto, me detuvo en la calle. Sostenía un portapapeles verde, con hojas de libreta legal cubiertas de firmas. «Es para una casa de rehabilitación, amigo, solo unos cuantos pesos», me dijo. Saqué mi billetera y, más rápido que un auto en la autopista, me acomodó el portapapeles en las manos y tomó el dinero de inmediato. Se llevó como $20. El portapapeles que quedó en mis manos tenía un bolígrafo sujeto y unas 5 páginas plenas de firmas, todas claramente trazadas por la misma mano. Aunque algunas parecían diferentes, él mismo las había escrito todas. Pensé en el empeño que había puesto y no me molestó darle esos $20. Historia 23. Cuando tenía 12 años, estaba totalmente obsesionada con No Doubt About. Mi papá fue DJ cuando estaba en la universidad en los años 70, y me decía que tenía un amigo en la radio que a su vez era amigo de Gwen Stefani. Como niña inocente de 12 años me lo creí sin dudar. Así que empecé a recibir correos electrónicos de Gwen. Era el 2001. La conexión a internet era a través de un módem, así que recibir esos mensajes me parecía lo máximo. Le contaba a Gwen todo sobre las peleas de mis padres que estaban en proceso de divorcio, los acosadores en la escuela y lo fastidiosa que era mi hermana menor. Estas conversaciones duraron hasta que cumplí 15 años y estaba por entrar a 10º grado. De repente, los correos dejaron de llegar sin aviso alguno. Cuando tuve la oportunidad de verla en su gira en solitario en 2005, la del Harajuku Lovers Tour, me negué a ir, porque estaba molesta de que simplemente desapareciera. Mi papá dice que me contará la verdad sobre Gwen el día de mi boda. Pero ya sé que en realidad era él. Y me duele mucho, porque Gwen era mi ídola en la adolescencia y él usó esa confianza para sacar información sobre mi mamá y manejarla en su contra durante el divorcio. Aunque él fue el mejor padre y se quedó con la custodia total de mi hermana menor y mía. Me molesta que haya usado a alguien que yo admiraba tanto en lugar de simplemente preguntarme cómo me sentía. Historia 24. Cuando estaba en mi primer año de la carrera en la Universidad McMaster en Hamilton, Canadá, caí de lleno en una broma bastante obvia y ridícula que el equipo de fútbol americano Hamilton Tiger Cats había armado para promocionarse. Los representantes del equipo pusieron volantes por toda la ciudad con etiquetas falsas del gobierno de Canadá que decían que un tigre un tigre de verdad andaba suelto por la ciudad, especialmente en Gore Park, que es uno de los parques más grandes de Hamilton. Yo, completamente ingenuo, me lo creí, y de verdad me dio miedo salir a la calle. Una amiga que era de Hamilton me comentó que ya había escuchado esa historia antes y me explicó que supuestamente, el tigre se había escapado de una caja de carga en un avión que aterrizó en Pearson, que está en Toronto, Mississauga. Para los que no conocen la zona, según ella, el tigre se las arregló para pasar sigilosamente por seguridad y luego recorrió todo el camino hasta Hamilton, que es como media hora en auto cuando no hay tráfico, solo para quedarse tranquilamente en Gore Park, sin que la policía o control de animales lo atrapara. La verdad, no me voy a perdonar nunca por haberme creído esa tontería. Historia 25. Un compañero de trabajo consiguió un teléfono nuevo y, durante unos días, me empezó a mandar mensajes con datos curiosos sobre ballenas, imitando el estilo de esos molestos servicios de mensajes premium. Al final de cada mensaje ponía algo así como: para dejar de recibir estos mensajes, responde con stop. Y claro, yo respondía, pero enseguida me llegaba otro mensaje que decía: gracias, has mejorado tu suscripción al servicio plateado por 1.99 libras al día.
Entonces yo me enojaba, mandaba de nuevo stop, y recibía otro mensaje que decía: gracias, ahora has mejorado tu suscripción al servicio dorado, por 4.99 libras al día. De tanto molestarme y enviar stop una y otra vez, ya no podía hacerme el que no me había dado cuenta, y cuando él finalmente confesó la broma, tuve que admitir que había caído redondo. Historia 26. Durante la época dorada de RuneScape clásico, allá por el 2002 o 2003, me caí en un engaño que hoy recuerdo como una gran lección. Había gente anunciando una beta para una nueva versión del juego, y para acceder tenías que ingresar a un sitio prácticamente idéntico al oficial, con la intención de descargar ese cliente beta. El problema es que ese sitio falso tenía un pequeño 1% de diferencia. Algunos errores gramaticales y detalles en el código HTML desalineados, algo que me pareció raro para una empresa como Jagex, pero pensé que tal vez sus programadores no se habían dado cuenta. Yo tenía como 12 años y estaba demasiado emocionado por probar esos contenidos nuevos, así que no me detuve a pensar más y seguí adelante. Al día siguiente, mi cuenta ya estaba hackeada, o comprometida, como quieran llamarlo, y todos mis espadas rúnicas desaparecieron. Fue un golpe duro. Lección aprendida de la forma más difícil: editar. Aclaré algunos detalles y corregí el año. Historia 27. Cuando tenía como 14 años, estaba en una red social para jóvenes y una amiga tenía en su perfil un enlace a una página que decía algo así como: pon los nombres de las personas que te gustan y el tuyo, y calculamos la compatibilidad amorosa. Una noche, a eso de las 2 de la mañana, y más por aburrimiento que por otra cosa, metí mi nombre junto con los de los 3 chicos más guapos de mi salón. Apenas le di al botón de aceptar, apareció una pantalla que decía: jaja, te atrapamos. Los nombres de tus crushes acaban de ser enviados por correo a tu amiga X. Sentí tanta vergüenza que terminé escribiéndole un mensaje diciendo que no era en serio, que esos nombres simplemente se me ocurrieron al azar y que en realidad no me gustaban para nada, pero no le creí ni tantito. Historia 28. Casi caigo en lo del trabajo con Vector Kutko. Tenía 18 años, era muy ingenuo y necesitaba desesperadamente un empleo. En la entrevista mostraron una presentación que lo hacía ver súper sencillo. Solo tenías que ir a la casa de amigos, dar una pequeña charla de ventas, vender unos cuchillos, ganar $14.5 por cada presentación, y si además vendías, se sumaban comisiones. Sonaba a que podías hacer mucho dinero si lograbas vender esos cuchillos tan ridículos. Pero todo cambió cuando, ya habiendo sido aceptado, me senté en el auto de mi mamá y le conté todo con emoción, hasta que ella me soltó: eso es una estafa. Historia 29. No fui yo, sino mi hermana. Íbamos en el carro de regreso a casa. Ella tenía 9 años, yo 11, mi hermano 12 y su amigo 13. Al enterarse de la edad del amigo, ella, con mucha curiosidad, preguntó si él ya le había llegado la menstruación. Todos nos echamos a reír, menos ella, que realmente no entendía por qué nos causaba gracia. Mi hermano fue el primero en hablar y dijo que los hombres no tienen periodo, sino que tienen una coma. Obvio, ella preguntó qué era eso. Entonces le explicamos que los hombres tienen secreciones anales y usan mampones. Por supuesto, ella volvió a preguntar qué eran esos mampones. Le dijimos que eran varillas de acero inoxidable dentro de una funda de cuero. En ese momento, mi mamá la calló y le explicó que las mujeres no hablan de su periodo delante de los hombres y que si así es, ¿por qué habrían de hablar de las comas? La siguiente vez que fuimos a la tienda, ella preguntó dónde estaban esas cosas y mamá le dio una respuesta similar: no te lo voy a mostrar porque no me llevarías a comprar tampones. La broma siguió por unos meses. La sacábamos a relucir al menos una vez al año y nos echábamos unas buenas carcajadas. Además de que es una historia perfecta para contar en las reuniones familiares. Historia 30. Un tipo me dijo que podía llevarme hasta el prestigio 10 en Call of Duty Modern Warfare 2, y lo mejor es que solo me pedía los datos de mi cuenta, sin siquiera cobrarme. Así que le di mis datos y me quedé viendo desde mi cuenta secundaria cómo borraban a todos mis amigos. Justo en ese momento supe que la había regado feo. Reporté mi error a Xbox Live y, después de un par de semanas, logré recuperar mi cuenta, aunque quedó marcada y con un gamertag nuevo. La verdad, era un chavo bastante ingenuo de 14 años. Historia 31. No sé si esto cuenta como algo, pero cuando tenía como 7 años, mi hermano me dijo que no mirara las tostadoras mientras tostaban el pan, porque eso me iba a dejar tonto. Así que durante unos 11 años evité a toda costa fijar la mirada en una tostadora mientras funcionaba.
Hasta que un día me detuve y pensé, ¿qué diablos estoy haciendo? Es increíble cómo las pequeñas cosas que nos dicen terminan arraigándose en nuestro subconsciente sin que nos demos cuenta. Me voló la cabeza darme cuenta de que pasaron 11 años antes de que realmente me cuestionara por qué ni siquiera me permitía mirar una tostadora. Historia 32. Cuando tenía 8 años, un amigo mío tenía una figura del Ponita de Burger King que le fascinaba. Hicimos una apuesta, aunque ya no logro recordar bien en qué consistía, y él puso la figura como garantía. Yo gané, así que llegó el momento de que me la entregara, pero él me advirtió que su mamá se molestarían mucho si se enteraba. Le propuse que simplemente la guardara en su mochila y que la sacara cuando ella no estuviera pendiente. Sin embargo, me contó que su mamá había instalado una red de cámaras invisibles en cada rincón de la casa, lo que hacía imposible sacar la figura sin ser descubierto. Entonces me animé a idear un plan, dibujando algo parecido a una bomba casera con una botella de Pepsi, gasolina y un trozo de cuerda, con la intención de ayudarlo a desactivar esas cámaras. Pero él me recordó que, al ser invisibles, no sabríamos dónde colocar el artefacto, parecía que estábamos atrapados sin salida. Pasaron un par de semanas y la siguiente vez que fui a su casa, le pregunté a su mamá por qué tenía esas cámaras invisibles por todas partes. Ella me miró desconcertada y me dijo, ¿de qué rayos estás hablando, niño? Historia 33. Cuando mi novio y yo estábamos en China. Subimos a un taxi y el conductor nos dijo que tenía que cobrar primero antes de llevarnos porque claramente éramos estadounidenses y no confiaba en nosotros. Nos dijo que el viaje costaría 30 yuanes. Así que mi novio aceptó y le dio un billete de 100 yuanes porque veníamos de la granja y no teníamos dinero más pequeño. El chofer tomó el billete, lo revisó, más bien lo cambió por uno falso y nos lo devolvió diciendo, este es claramente falso, no puedo aceptarlo. Yo, siendo un poco ingenua, saqué un billete de mi propia cartera y le dije, toma, prueba con este. Entonces cambió los billetes de nuevo y en total había conseguido 200 yuanes por un viaje que costaba 30, y nos dijo que no podía aceptar nuestro dinero y que mejor nos bajáramos. Creo que estaba pensando, santo cielo, estos chicos son tan tontos y esto es tan fácil que ni siquiera es divertido, no puedo sacarles más dinero. Porque juro que yo estaba a punto de sacar un tercer billete de mi cartera. Historia 34. Le presté $50 a esta persona porque eran la 1 de la mañana y se veía tan desesperada que estaba pidiendo dinero para gasolina. De hecho, fui con él a llenar el tanque y me agradeció diciendo que al menos ahora podría llegar a su trabajo. Intercambiamos números y me aseguró que me pagaría lo antes posible. Pero una semana después empecé a recibir llamadas y mensajes de telemarketing desde ese mismo número. Resulta que algunos de mis amigos también habían ayudado a esta misma persona con ese número. Vaya locura de situación, ¿verdad? Gracias por llegar hasta aquí conmigo. Abramos un debate sano. ¿Quién crees que tuvo la razón en esta historia? Quiero leer tu veredicto y tus argumentos en los comentarios. Si te gustó el salseo, demuéstralo con un like y suscríbete para más. Prepárate para la próxima curiosidad. Hasta luego.